En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Jueves, antesala del fin de semana, jueves 25 de mayo, también del Día de las Madres, pero también de una de las desapariciones más lacerantes que se produjeron aquí en el segundo periodo del expresidente Joaquín Balaguer, la desaparición de Narciso González Narcisazo. De eso vamos a hablar mañana. De hecho, hoy parece que ya hay algunas agendas que se están empezando a agotar como parte de las actividades, ¿verdad? Para que no se quede en la desmemoria la desaparición de Narciso González y esa comisión de la verdad que fue nombrada en ese tiempo, en esos momentos, no, ya a cuántos años, señores, de tiempo, fue en 2004, fue la desaparición en el 94, sí, por Dios, la desaparición de Narciso González. Y hay una agenda de actividades de la Comisión de la Verdad. Ya son 29 años, sí, exactamente, 29 años. Fue en el 93. 93, la desaparición de Narciso González, una desaparición forzada. Y bueno, habrá una ofrenda floral de los derechos humanos Narciso González, ahí en el campus, evidentemente en su Universidad Autónoma de Santo Domingo. Habrá una visita a la Procuraduría General de la República con la entrega de documentos de justicia por Narcisazo y por supuesto las flores que ya de manera simbólica cada año se lanzan al mar a propósito de la fecha. Pero mañana vamos a conversar un poquito más sobre la desaparición de Narcisazo, porque hay una generación, esas generaciones que están y que vemos que se la tragó, como decía mi amigo Domingo Páez en un comentario que a mí me pareció, en un tuit muy atinado, del que pocos entendieron, que decía: ¿qué ha pasado con la generación Alofoque? La generación Alofoque, que no es ni una cosa ni la otra, que ni estudia ni trabaja, ni tiene sentido de absolutamente nada, y son la mayoría de esos muchachos que hemos visto con esos paradigmas falsos que no ven mucho más allá de sus narices y mucho menos sensibilizarse por temas sociales importantes. Entonces es a esa generación la que tenemos que recordar la existencia de personas que, como Narciso González, señores, definitivamente es de esos muertos que tiene que perdurar en la memoria de los vivos, no solamente por las circunstancias de su desaparición, que todavía no queda claro, y a 25 años de tiempo de esa desaparición, es momento de que nosotros resucitemos en la conciencia también, como un grito de guerra de esa generación, la memoria de Narciso González Narcisazo. Es mañana. Me parece que cumple años Narciso, pero quería decirlo en el día de hoy. Y hoy tenemos también como información, señores, llegó Danilo. Así yo había preguntado a través de esta misma plataforma, que como un expresidente de la República y como una figura importante que gravita en la vida de la política dominicana, bueno, pues la gente tenía derecho a saber, y sobre todo después de hablar de que la detección de un cáncer que a muchos preocupó, porque por lo menos yo soy de las que separa la crítica en el accionar político de, por supuesto, de la situación puramente humana, ¿no? Y la salud, la vida, la vitalidad tiene que ver con esa humanidad de la gente, con su familia, con sus hijos e hijas, y eso preocupó. Pero bueno, Danilo llegó y yo la verdad no entendí muy bien, porque él dijo: estoy mejorando bastante, estoy bien, pero no estoy bien. Entonces, no sé, no me quedó claro finalmente. Pero aparentemente sí está bien, porque inmediatamente, bueno, pues se incorporó a algunas actividades. Ahora, una cosa sí es cierta: Danilo perdió el bigote.
Y el bigote lo hace ver más joven. Y más repuestico. No sabemos si esa pérdida del bigote es por las cuestiones de los mismos tratamientos, quizás por la sinoquimio, la radioterapia. Eso es lo que se llama el otro recurso del que había dicho podía ser sometido. En fin, pero el hombre perdió el bigote. Y esa es la verdad. La hora. Y es un poco a modo de chanza porque lo otro son los desafíos también que en términos de su partido plantea, no por el regreso de Danilo, sino por el mismo cuadro que nosotros estamos viviendo en estos momentos políticos y electoral. Y aunque de soslayo ayer nosotros tocamos el tema que a mí me parece grave, muy grave, ¿no? Aunque no profundizáramos, lo tocamos nada más y sí hicimos titulamos para llamar la atención respecto a eso, de una información que hoy ya hay otros diarios que la tocan, pero ayer no fue lo que ocurrió, señores, con el tema de las amenazas a Miriam Germán y las lecturas entre líneas que esto plantea. Claro que sí. Las amenazas a Miriam Germán, del que yo creo que todo el mundo tiene que empoderarse para defender a Miriam Germán por las implicaciones que tiene, pero además también corresponde ofrecer más informaciones. ¿Qué se dijo? Se había dicho de sectores que tocan las cárceles y que están vinculadas al tema del narcotráfico, y nosotros sabemos cómo también el narcotráfico aquí se ha entrecogido y ha vivido, ¿verdad?, entre estamentos de poder. Entonces, aquí de qué se trata, de cuáles grupos, de cuáles son las razones, identificar a personas que puede hacerlo perfectamente los organismos de seguridad del Estado, pero también sabemos que aquí hay mucho tema de doble moral dentro de los que integran los altos mandos aquí, no solamente de organismos de seguridad, sino también políticos, militares, empresariales. Eso es algo que a nosotros no nos sorprende en este país. Y esto a propósito de las circunstancias en medio de la que yo creo que habría que estimular, concientizar a la gente respecto a los peligros, ¿no?, y a lo que implica, una denuncia de este tipo, para que el pueblo sencillo pueda entender y expresar, como podría hacerlo desde la presión, la solidaridad con algo que de verdad es bastante serio, que es la amenaza que se hizo y el atentado que se pretende a través de esa amenaza, porque hay que tomarle la palabra, sobre la vida de Miriam Germán. Ese delicado rol nos conlleva definitivamente esta amenaza a reflexionar sobre él, ese papel tan delicado, tan comprometido que le ha tocado jugar a Miriam Germán dentro de un Estado con instituciones que cercan, que acosan, que persiguen definitivamente, que infiltran en agentes de la corrupción. Entonces, eso en sí mismo ya es un peligro. Y es un escenario que nosotros no podemos obviar y no dejarlo en que, alguien que se vio afectado porque había un preso que quizás podía ser. No. Tenemos que ver todos los escenarios, porque el papel que le ha tocado jugar a Miriam Germán en esta coyuntura, de verdad, en sí mismo, ¿no?, la coloca en posiciones bastante muy vulnerables. Y yo creo que frente a eso y lo que han sido las demandas para que figuras como Miriam Germán estén al frente del Ministerio Público, convoca a ese apoyo necesario. Entonces, lo que se relató, que fue muy oficioso sobre la amenaza de gente que cuentan con poder, de gente que cuentan con chantajes, y evidentemente que si la cosa se queda así, entonces habrá que ver que se podría quedar entre complicidades en algunos estamentos para esos que están decididos a amenazar de muerte, pero también a agredir desde su discurso moralmente o pretenderlo a la magistrada Miriam Germán. Entonces, esa amenaza, yo creo que de verdad tenemos, y la duda es lo que siempre permea lo que hacemos el ejercicio de la comunicación. Esa amenaza de Miriam Germán pudiera ser más que eso. Entonces, hay que ver cuántas vertientes esto toca, hay que ver cuántas perversidades pudieran estar detrás de todo eso, y sobre todo, señores, las autoridades y los que han estado investigando tienen que ofrecer más detalle. ¿Por qué? ¿Para qué?
que se pretende. ¿Quiénes? Si son grupos vinculados al narcotráfico, ¿a cuáles grupos? Porque yo les voy a decir una cosa, que hay que recordar que, y yo decía eso esta mañana, que cuando César el Abusador, no estoy diciendo que esté vinculado a eso ni nada que parezca, yo lo que estoy hablando es en términos del desconocimiento de la gente, que aquí, por lo menos yo, hasta que aquí, después del caso que ocurrió con el jugador de Grandes Ligas, donde alguien identificó a César el Abusador, aquí nadie hablaba, ni nadie sabía que había una persona vinculada al narcotráfico de la magnitud de César el Abusador que estaba siendo perseguido y que andaba aquí codeándose por todos los sectores impunemente sin que nadie supiera ni siquiera la referencia de ese nombre. Entonces, como aquí el tema del narcotráfico siempre se ha manejado así y siempre y está vinculado a sectores importantes porque es lo único que justifica, ¿sí?, que nosotros de tiempo en tiempo tengamos que estrenarnos con nuevos capos o nuevos jefes de narcotráfico. Entonces, yo creo que hay que dar explicaciones y hay que un poco orientar. Y la gente, por supuesto, en nombre de los que propugnamos y dijimos y presionamos e impulsamos para ver si nosotros en algún momento tenemos un ministerio público independiente, que no lo tenemos, pero sí, hasta este momento yo estoy total y absolutamente convencida, una cabeza de ministerio público que representa a Miriam Germán y su círculo cercano, le hace Jenny Berenice, Wilton Camayo y otros magistrados. Se está haciendo ese ejercicio y ese ejercicio, por supuesto, que no le cae simpático, y es odioso y molestoso para muchos sectores precisamente de poder. Entonces, hay que acompañar a Miriam y la gente tiene que estar consciente de eso y, por supuesto, desde sus mecanismos y como sea, aún pidiendo las explicaciones necesarias, a Miriam no podemos dejarla sola. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacia GBC, 20% de descuento en todas las sucursales si usted va a la tienda. Entonces podría salirle incluso un poquito, dependiendo de si las facturas son grandes, un poquito más barato. A cuidarnos de las lluvias, porque eso sí, queríamos mucha lluvia porque el tiempo de la sequía es terrible. Ahora como que se nos desbordan y se nos juntan, entonces mermamos con la sequía, pero entonces ahora el tema del drenaje, los charcos y las inundaciones, ayer fueron dramáticas las imágenes que vimos. Ay, este país, señores, cuando no es una cosa es la otra. Denle like a esta transmisión si les ha gustado, ¿sí? Y compártanla con otras personas para seguir creciendo, por supuesto, y agradecer a los que se han suscrito en los últimos días. Muchas gracias. Los que no lo han hecho, si usted gusta también puede hacerlo a patreon.com/. Soy Ivonne Ferreras.